Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de la serie de la trilogía en principio, aunque luego son muchos más libros, Conversaciones con Dios. Estamos en el libro primero, por supuesto, y continuamos con el capítulo 1, larguísimo capítulo 1, del que hoy haremos la parte 11. Nos habíamos quedado en la página 47, vamos viendo extractos de las conversaciones que tiene Neale Donald Walsch con Dios y bueno, pues en la pasada sesión, en la 10ª, le estaba intentando explicar Dios a Neale la cuestión de la responsabilidad individual, de que en realidad todos los acontecimientos individuales y colectivos son creados directamente, si son individuales, o creados conjuntamente y consentidos, si son acontecimientos colectivos, y que realmente lo que estábamos experimentando es la forma en que reaccionamos a dichos acontecimientos según los percibimos y la expresión que en cada momento decidimos dar de nosotros mismos a raíz de los retos de oportunidad que nos ofrecen dichos acontecimientos. Entonces, finalmente lo que le decía Dios a Neale es que él no juzgaba, que no hay tal cosa como bueno o malo, sino que lo bueno y lo malo es sencillamente un invento de nuestra mente, de nuestra mentalidad dual, lógicamente. Pues bien, esto es un poco el resumen de lo que había ocurrido en esa conversación en la parte que habíamos visto la última vez. Vamos a comenzar en una pregunta que fue la que nos quedamos, donde Neale ya le dice a Dios, para un momento, porque me estoy hiperventilando con lo que estás diciendo. Y entonces, en esta pregunta vamos a continuar. Página 47, al final. Y le dice así, Neale a Dios: ¿podríamos detenernos aquí un instante para que pueda recobrar el aliento? ¿He oído bien? ¿Dices que en el mundo de Dios no existen los debo ni los no debo? Y entonces vamos a ver cómo le sigue contestando Dios, que dice así: exacto. ¿Cómo puede ser? Si no existen en tu mundo, ¿dónde existirían entonces? Refiriéndose a los debo y los no debo. Los debo hacer esto y los no debo hacer lo otro. ¿Qué dónde? Le pregunta Dios. Repito la pregunta, dice Neale. ¿Dónde existirían los debo y los no debo si no es en tu propio mundo? En vuestra imaginación, contesta Dios. Sin embargo, quienes me enseñaron todo lo que sé, replica Neale, acerca de lo correcto y lo equivocado, lo que hay que hacer o dejar de hacer, lo que se debe o lo que no se debe hacer, me dijeron que todas aquellas reglas se fundamentaban en ti, en Dios. Entonces, quienes te enseñaron estaban equivocados, contesta taxativamente Dios. Yo nunca he establecido qué es lo correcto o lo equivocado, qué hay que hacer o qué no hay que hacer. Obrar así equivaldría a despojaros completamente de vuestro mayor don, la posibilidad de hacer lo que os plazca y experimentar los resultados de ello. La oportunidad de crearos a vosotros mismos de nuevo a imagen y semejanza de quienes realmente sois. El libre albedrío completo que opera en todos los niveles de la subrealidad espaciotemporal. Y aquí vamos a aprovechar de nuevo para intentar aclarar una confusión bastante común que surge cuando se piensan estas cosas, porque por un lado se dice que todo lo que vivimos está planificado y por otro se dice que tenemos libre albedrío. Entonces hay una gran confusión. Hay gente que opina que no podemos decidir nada, que en realidad todo está decidido. Pues bien, los textos revelados sin excepción modernos nos dicen sí y no. Hay libre albedrío y no lo hay. Hay predecibilidad, es decir, predestinación, y a su vez no la hay.
Y la aclaración es la siguiente. Por supuesto que la experiencia humana es una experiencia en el extremo de la exploración espaciotemporal. Por lo tanto, hemos recorrido un largo camino hasta llegar a ella, un largo camino de decisiones que nos han ido llevando de un nivel dimensional a otro, avanzando en la densidad, avanzando en la limitación, avanzando en lo que es un diseño apropiado para vivir todo tipo de experiencias, incluso las más extremas, incluso el llegar a no ser y olvidarse completamente de lo que uno es. Por lo tanto, esas decisiones que se van tomando previamente van enmarcando las siguientes. Es como un catalejo que se despliega y entonces las decisiones previas enmarcan las siguientes. Si en un nivel se decide experimentar una determinada cuestión, eso se experimenta en la siguiente cuestión, pero dentro de ello sigue habiendo un amplísimo rango de libre albedrío en esa experiencia. Entonces, efectivamente, nosotros planificamos este nivel de experiencia físico-material extremo. Nosotros planificamos los escenarios, el conjunto de los planetas. Planificamos el drama histórico en líneas generales. Pero luego hay libre albedrío completo dentro de cada una de nuestras vidas y dentro del escenario. Hay libre albedrío completo individual y colectivo. Individual formado por las decisiones propias, colectivo formado por el conjunto de las decisiones. Con lo cual, vamos a poner el ejemplo de una vida. Si tú haces una planificación de una vida con los retos de oportunidad de aprendizaje necesarios para ensayar y experimentar aquello que te queda pendiente de resolver en tu ciclo de reencarnaciones, en esa larga línea de evolución que significa tu estancia en un determinado escenario, secuencia vital tras secuencia vital, si en una de esas secuencias vitales tú has planificado unas líneas generales de acontecimientos que te van a servir para poder afrontar la expresión que quieres dar según vas recordando quién eres, pues entonces, lógicamente, eso si tú no evolucionas espiritualmente, se va a producir así. Esos acontecimientos vitales acaecerán, sin duda. Pero si tú vas consciente y decididamente aprendiendo de esos retos vitales, puede que llegue un momento en que ya no necesites los retos vitales planificados, dado que no te van a servir para tu evolución, dado que ya has aprendido previamente. Con lo cual, no tienes que pasar por esas ventanas de oportunidad de aprendizaje que habías previamente planificado, porque en tu propia vida has realizado un proceso de aprendizaje intenso, con lo cual no tendrías que pasar por esos últimos retos que te quedan. Entonces, hay planificación, hay predestinación, salvo que, como consecuencia de tus decisiones espirituales evolutivas, ya no necesites de esa planificación que tú previamente has establecido de forma individual y colectiva. Y entonces, pues sencillamente o no ocurrirán u ocurrirán, pero tu forma de percepción, que es lo que decía Dios en la pasada sesión, Anil, hará que no lo experimentes como un sufrimiento, sino sencillamente que para ti ya no tenga el valor de aprendizaje, dado que con ello, al haber resuelto en tu mente la problemática que generaría en caso de no haber evolucionado, como consecuencia de sí haber evolucionado previamente, ya en tu caso aquello no representa un reto confrontativo de aprendizaje. Bueno, pues no hay que dejar de lado las oportunidades de explicar estas cosas que son errores frecuentes en la espiritualidad. No hay libre albedrío, aquí no eliges nada, o sí hay libre albedrío. Bueno, pues sí y no. Si no aprendes, se va a manifestar lo planificado. Si aprendes, puedes transformar y modificar completamente tu vida. Pues bien, retomamos en donde lo habíamos dejado. Decía Dios, entonces quienes te enseñaron estaban equivocados. Yo nunca he establecido qué es lo correcto o lo equivocado, qué hay que hacer o qué no hay que hacer. Obrar así, y por esto venía la explicación, equivaldría a despojaros completamente de vuestro mayor don, la posibilidad de hacer lo que os plazca,
y experimentar los resultados de ello, la oportunidad de crearos a vosotros mismos, de nuevo, a imagen y semejanza de quienes realmente sois. El espacio para producir una realidad de vosotros mismos cada vez mayor, basada en vuestra idea más magnífica de lo que sois capaces. Es decir, que en cada momento de tu historia personal, puedas decidir expresarte de la manera más sublime que eres capaz en ese momento, dado tu estado mental, dada tu evolución, o no. No vas a poder expresarte más allá de lo que tu propio nivel de conciencia te lo permite en cada momento. Pero sí puedes expresarte por debajo de lo que tu nivel de conciencia te lo permite en cada momento. Y ahí está el libre albedrío. Ahí está el libre albedrío. Por supuesto, el libre albedrío es fundamental, porque si no pudiésemos expresarnos de una forma distinta a lo que podríamos en cada momento, no tendríamos el contraste emocional en el que sufrimos las consecuencias derivadas de representar quienes no somos. Precisamente elegir representar quienes no somos en realidad, elegir representar al humano egoico y no al humano divino, pues tiene unas consecuencias. Y son esas consecuencias precisamente las que establecen un contraste por el cual uno tiene la nueva oportunidad de elegir, de decidir, no, yo no quiero ser así, yo quiero ser de otra manera. Y ahí está el aprendizaje y ese es el valor de los retos de aprendizaje como contraste emocional. Yo no quiero ser más esta expresión de mí mismo, quiero ser esa otra. Afirmar que algo, continúa explicando Dios, un pensamiento, palabra u obra es equivocado, sería tanto como deciros que no lo pusierais en práctica. Claro, entonces, ¿dónde queda el libre albedrío? Si ya se nos dice, se nos intenta imponer un criterio, ¿dónde queda el libre albedrío? Dice Dios. Si precisamente el juego maravilloso es que pudiendo hacer lo que queráis, luego vosotros mismos decidáis hacer unas cosas u otras según sintáis que os representan más u os representan menos. Afirmar que algo es equivocado sería tanto como deciros que no lo pusierais en práctica. Deciros que no lo pusierais en práctica sería lo mismo que prohibíroslo. Ahí están las religiones evolutivas. Prohibíroslo sería tanto como limitaros. Y quienes nos autolimitamos somos nosotros mismos. No es, en ese sentido, Dios. Y limitaros equivaldría a negar la realidad de quienes realmente sois, con lo cual él mismo estaría ya de partida limitando la posibilidad de que cada uno de nosotros lo eligiese. No, yo te lo impongo, pues entonces qué gracia tiene. Si me lo estás imponiendo tú y no lo elijo yo, ¿dónde está el recordar? ¿Dónde está el contraste? ¿Dónde están esos sentimientos que te hacen huir de representar lo que no eres y avanzar a representar lo que sí eres, según te vayas sintiendo en cada momento, según tu nivel de conciencia te lo vaya permitiendo? ¿Dónde estaría la evolución espiritual si no? Y limitaros equivaldría a negar la realidad de quienes realmente sois, con mayúsculas. Limitaros equivaldría a negar que sois Dios, que sois el Espíritu, que sois todopoderosos, igual que la primera causa, una unidad con ella. Así como la posibilidad de que creéis y experimentéis esa verdad. No podríamos probar a ver quiénes no somos, para descubrir dentro del escenario, con el velo de olvido, quiénes sí somos. ¿De qué otra manera lo íbamos a descubrir si no? Hay quienes dicen que os he dado el libre albedrío, pero luego estos mismos afirman que
Si no me obedecéis, os enviaré al infierno. ¿Qué clase de libre albedrío es ese? ¿No constituye eso una burla hacia Dios? ¿Negar todo tipo de relación auténtica entre nosotros? Efectivamente, más claro no se puede decir. Una burla hacia Dios, negar una relación auténtica que en la versión más avanzada de la información espiritual que recibimos ahora mismo es la consideración de nosotros igualmente con las mismas características y atributos que nuestro Creador. El conjunto Dios-filiación es una unidad. Más allá de una unidad, nos dirá un curso de milagros, es una única cosa, una unicidad. En primera fase de la realidad primordial, es una unicidad. Y como todas las fases de la realidad y de la subrealidad, según se avanza desde el entorno del espíritu hasta el entorno extremo de la experiencia humana, como todas esas fases en realidad son simultáneas, a pesar de aquí representarnos con la máxima separación, con la máxima limitación, con los valores más opuestos a los que son los del espíritu, a pesar de todo eso, aquí seguimos siendo una unicidad, una única cosa. Y esto es lo maravilloso, que podamos aprenderlo en las condiciones más extremas y a partir de ahí recordarnos quiénes somos. Vuelve a replicar Neil. Bueno, aquí entramos en otro terreno del que también quería que habláramos, y es todo ese asunto del cielo y del infierno. Por lo que puedo deducir, no existe nada parecido al infierno. El infierno existe, pero no es como vosotros pensáis, y no lo habéis experimentado por las razones que te he dado. El infierno como estado existe, pero no es el que nosotros creemos. Y contesta otra vez, replica otra vez Neil, ¿qué es el infierno? Y contesta Dios, es la experiencia del peor resultado posible de vuestras elecciones, decisiones y creaciones. El peor resultado posible, es decir, que debido a nuestras elecciones, decisiones y creaciones, nos sentimos de la peor manera posible. Eso es el infierno. Es un estado emocional derivado de un estado mental extremadamente opuesto a lo que somos en realidad. Ese es el infierno. Es la consecuencia natural, el infierno, sigue diciendo Dios, de cualquier pensamiento que me niegue o niegue quiénes sois en relación a mí. Es el dolor que sufrís a causa de un pensamiento equivocado. Pero el término pensamiento equivocado tampoco es apropiado, ya que no existe nada que sea equivocado. Lo que pasa que, como nosotros, nuestra experiencia absolutamente polarizada, la mentalidad dual, polar, siempre estamos juzgando qué es lo bueno, qué es lo malo, ya se ha incorporado en nuestro lenguaje el juicio de valor. Por eso decimos, pensamiento equivocado, un pensamiento malo, un pensamiento rechazable. Y recuerda a Dios, esa es una forma de hablar humana. Me tengo que seguir expresando en vuestra forma de hablar para que me entendáis, pero tengo que matizarla continuamente. No hay pensamientos equivocados. Hay resultados que os resuenan más o menos, resultados de experiencia que os resuenan más o menos internamente conforme a vuestra naturaleza. Tenéis un pensamiento que podríamos decir que sería opuesto a la mentalidad del espíritu y entonces lo acusáis con una emoción correspondiente. Y esa emoción correspondiente es una emoción que es la derivada de no estar alineado con quienes sois en realidad y no os sentís plenos. Fijaos que estoy esquivando en todo momento para intentar hacer caso a Dios.
el juicio de valor. Iba a decir, no os sentís bien, no os sentís plenos, no os sentís plenamente realizados con esa emoción y con ese pensamiento. Y esto es lo que, en donde está poniendo Dios el énfasis para que busquemos, encontremos siempre la mejor expresión, vuelta a empezar con mejor y peor, la expresión que más utilidad nos genere a efectos de sentir que representamos lo que realmente somos. En fin, tendremos que seguir con nuestro lenguaje, en este caso, erróneo, nuestro lenguaje dual, sabiendo en todo momento a qué nos referimos a pesar de emplear los términos equivocados. No hay un término equivocado. Bueno, los términos resultantes de esa dualidad que es la que queremos abandonar. El infierno es lo opuesto a la alegría, es la insatisfacción, es saber quiénes y qué sois y fracasar a la hora de experimentarlo. Saber quiénes y qué sois y fracasar a la hora de experimentarlo. ¿Por qué? Porque el personaje puede conscientemente tomar una decisión que inconscientemente sabe que no representa, y por eso ese contraste es el que le hace sentir después mal, esa profunda desalineación interna de lo que hace con respecto a lo que internamente sabe lo que es. Si no, no se produciría ese contraste y esa desalineación. Ser menos, eso es el infierno, y no hay ninguno mayor para vuestra alma. Ser menos, es que aquí está la clave de lo que estaba explicando Dios antes. Si tú eres capaz de dar la máxima respuesta, eso sí, según tu nivel de conciencia, la máxima respuesta que puedes dar según tu nivel de conciencia, no una mayor de la que puedas dar porque no tienes todavía un nivel de conciencia mayor, pero puedes dar la máxima según tu nivel de conciencia concreto y das una menor, y ahí surge esa emoción de desalineación. Este no soy yo, he podido dar una expresión de mí más adecuada a quien soy en realidad. Ser menor, ser menos. Eso es el infierno y no hay ninguno mayor para vuestra alma. Por eso, no hay juez peor que uno mismo. Y por eso, cuando alguien espera pues una pena del mundo por un delito, en fin, una sanción, una represión por un comportamiento procedente del mundo, pues la compasión, es decir, ya tiene suficiente con lo que está pasando él mismo como para alegrarse por que además reciba la consecuencia, según el principio de causa y efecto, que el mundo le impone, que es la condena por ese delito, pero ya tiene suficiente consigo mismo, aunque él no lo refleje externamente, pues finalmente acabará saliendo esa profunda conmoción interna resultante de no haber logrado expresar lo más parecido al espíritu de lo que era capaz en cada momento. Pero el infierno no existe como ese lugar que habéis imaginado, donde os quemáis en un fuego eterno, o como una forma de tormento perpetuo. ¿Qué podría pretender yo con eso?, pregunta Dios. Incluso si yo sostuviera la idea extraordinariamente malvada de que no os merecíais el cielo, en ese hipotético caso, ¿por qué habría de tener la necesidad de buscar algún tipo de venganza o castigo por vuestra falta? ¿No sería para mí mucho más sencillo simplemente deshacerme de vosotros? ¿Qué vengativa parte de mí necesitaría someteros a un sufrimiento eterno de un tipo y una intensidad más allá de cualquier descripción? Y esto, Dios
yo entiendo que se está expresando así para precisamente llevar a una reflexión. Bueno, alguna de las más importantes religiones cristianas, si no la más importante, pues ya ha reconocido que el infierno es un estado mental, en este mismo sentido. Yo estoy convencido de que los teólogos del Vaticano leen también espiritualidad profunda y entonces, bueno, se dan cuenta a veces de que hay cuestiones tan lógicas, tan aplastantes en la lógica y en la lógica espiritual y en la lógica humana, tan aplastantes que, bueno, pues de alguna forma tienen que ir corrigiendo algunas cuestiones que pueden ir corrigiendo, dado que allí, como ya sabéis, pues hay facciones, están los halcones y están las palomas, hay facciones ultraconservadoras que no quieren que la Iglesia cambie, hay otras facciones que sí, que lógicamente pues desean que se vaya amoldando a lo que el ser humano es capaz de comprender en cada momento, porque realmente las religiones lo que ahora mismo están enseñando es algo que para una madurez conciencial humana actual es absolutamente pueril. Es decir, no hay por dónde pillarlo. Entonces, bueno, pues algunos ya deciden que hay que actuar en fin, y adaptarse y amoldarse, pero bueno, no lo consiguen. El caso es que sí, hace ya muchos años que la Iglesia ha dicho que el infierno no es un sitio físico donde te quemas y donde hay tormentos, sino es un estado mental derivado de la ausencia de Dios. Pues bien, algo han tenido que leer porque ya podían haberlo hecho antes de todas formas. En fin, esto ocurre también pues cuando va pudiendo ocurrir, dado el estado mental de todos los involucrados. Principio de causa y efecto. Por eso se expresa así Dios en este párrafo. Continúa diciendo: si me contestas que la necesidad de justicia, ¿por qué necesitaría yo someteros a tremenda pena? Y le dice Dios a Nil, si me contestas que la necesidad de justicia, justicia humana, pues la ley del talión será el ojo por ojo y diente por diente. Si me contestas que la necesidad de justicia, ¿no sería suficientemente justo la simple negación de la comunión conmigo en el cielo? ¿Hace falta también infligir un dolor sin fin? Y esto en el hipotético caso, dice Dios, incluso si yo sostuviera la idea extraordinariamente malvada de que no os merecéis el cielo, ¿no sería bastante con privaros de vuestra compañía conmigo? ¿Tendría que infligiros ese tormento eterno? Pero esto en el hipotético caso de que él sostuviese esa idea extraordinariamente malvada de que no nos merecemos el cielo, pero es que él no la sostiene, es que ahí es a donde vamos, que esta es la última vuelta de tuerca que le queda comprender a muchos estudiantes de espiritualidad. Él no sostiene esa idea extraordinariamente malvada de que no nos merecemos el cielo, hagamos lo que hagamos, porque para eso estamos experimentando todo esto. ¿Cómo va él? ¿Cómo va él entonces, en ese caso, a sostener esa idea desquiciada, propia de una mentalidad humana, de una mentalidad errática, de una mentalidad humana actual? Te digo que después de la muerte no hay ninguna experiencia semejante a la que habéis elaborado en vuestras teologías, basadas en el temor, evidentemente. Pero sí existe la experiencia del alma tan infeliz, tan incompleta, tan inferior al todo, tan separada de la inmensa alegría de Dios, que para vuestra alma eso sería el infierno. Eso sí porque precisamente eso es lo que hemos venido a experimentar, el extremo del no ser frente al ser. Y entonces sí, eso lo hemos experimentado. Todos hemos llegado a una situación de ese estilo en vidas pasadas. Todavía hay gente en el mundo que llega a esa situación en vidas actuales. Nosotros tenemos, nos dice la información espiritual, un ciclo de reencarnaciones más largo. Cuando digo nosotros, ¿quiénes digo? Los que estamos ahora mismo en el camino espiritual expreso. Tenemos un ciclo de reencarnaciones más largo y
estamos finalizándolo. Hay otras conciencias humanas que han llegado más tarde y tienen su ciclo de reencarnaciones en un punto en el que están ahora experimentando precisamente esa completa ausencia de Dios en sus almas. Y para sus almas eso es el infierno. Pero deja que te diga que yo no os envío ahí. Sea cual sea esa situación de ese alma en la que hay tal ausencia de la idea de divinidad, que para ella eso sería el infierno, sea cual sea, Él no nos envía ahí. Ni tampoco soy la causa de que esa experiencia os aflija. Sois vosotros mismos, quienes creáis esa experiencia, cada vez y en cada ocasión que alejáis vuestro yo de vuestro pensamiento más alto sobre vosotros. Entonces podría establecerse una regla. En cada situación en tu vida en la que des una respuesta que te separa de la máxima respuesta que podrías dar según tu nivel de conciencia, hay un infierno creado por uno mismo para él proporcional a la distancia entre la respuesta que podría dar y la que da. Por enunciar una regla, vamos. Entonces esto nos llevaría a hacer balance. ¿Cómo me siento? ¿Soy feliz? Pregunta que nos sugiere Jesús que nos hagamos. Jesús en un curso de milagros. ¿Cómo te sientes? ¿Eres feliz? ¿No lo eres? Y aquí está la respuesta de Dios. Estás actuando por debajo de cómo puedes actuar según tu nivel de conciencia actual. Estás actuando por debajo y por eso te sientes así. Sois vosotros mismos quienes creáis esa experiencia cada vez y en cada ocasión que alejáis vuestro yo de vuestro pensamiento más alto sobre vosotros. Sois vosotros mismos quienes creáis la experiencia cada vez que rechazáis a vuestro yo, mayúsculas. Cada vez que negáis, mayúsculas, quién es y qué sois realmente. Pero ni siquiera esta experiencia es eterna. No puede serlo, puesto que no forma parte de mi plan que permanezcáis separados de mí para siempre. En realidad, una cosa así es una imposibilidad. 2 puntos. Para que algo así sucediera, no solo vosotros habríais de negar quiénes sois, también habría de hacerlo yo. Y eso no lo haré nunca. Y mientras uno de vosotros mantenga la verdad acerca de vosotros, dicha verdad prevalecerá finalmente. Y mientras uno de vosotros, esto que dice Dios, si lo tomamos en sentido literal, diríamos, mientras haya en cada momento un iluminado en el planeta, no se nos olvidará quiénes somos. ¿Y por qué? Porque la mente subyacente es una, mente uno. Y la mentalidad subyacente es una, mente uno. Y mientras quede una idea alineada con la verdad, no podrá imperar el error. Y esta es la misma razón, la misma por la cual si se enciende una luz en medio de la oscuridad, ilumina toda esa estancia. Es la misma razón. Dice Dios, no está en mi plan. Bueno, por supuesto, es que el plan, si atendemos a estas explicaciones de metafísica profunda que nos dan los textos espirituales, el plan es una experimentación y es de origen mental, por ese primer principio de la espiritualidad, primer principio atribuido a los herméticos. El universo es mental, el principio del mentalismo, con lo cual
Todas estas experiencias en realidad son mentales desde el espíritu, aunque aquí los personajes generados en esa ilusión, en esa representación, lo vivan como si fuese una realidad, debido a los sofisticadísimos diseños que hemos realizado para experimentarlo. Y a nosotros nos parece una realidad, pero es simplemente una experimentación de diseño puramente mental. Pero si no hay infierno, vuelve a replicar Neil, ¿significa eso que puedo hacer lo que quiera, actuar como desee, realizar cualquier acción sin temor a un castigo? Esto, en fin, muchas personas de las religiones evolutivas les iba a sangrar los oídos con esta respuesta, pero ¿necesitas el temor para poder ser, hacer y tener aquello que es intrínsecamente justo? ¿Necesitas sentirte amenazado para ser bueno? Está volviendo a señalar Dios por dónde ha sido hasta ahora el camino, pero por dónde ya no es ese el camino que debemos seguir, dado nuestro nivel de conciencia actual. Ya no lo debemos seguir, no lo debíamos haber seguido nunca, pero bueno, fue una resultante de la mentalidad extremadamente distorsionada que ha tenido la civilización durante la historia. Bien, pues se siguió ese camino, el camino del temor, perfecto, es que será el diseño, está muy bien. Pero ahora tenemos capacidad de comprensión de que hay un camino que nos representa más y no es el del temor. Nunca lo debió haber sido, pero, en fin, como queríamos explorar lo extremo, pues a lo largo de nuestra historia lo hemos seguido. Ya nos dicen, se acabó, ese no es el camino de ninguna de las maneras. Necesitas el temor para poder ser, hacer y tener aquello que es intrínsecamente justo. Necesitas sentirte amenazado para ser bueno. ¿Y qué es ser bueno? ¿Quién tiene la última palabra respecto a eso? ¿Quién establece las pautas? ¿Quién hace las normas? Déjame que te diga algo. 2 puntos. Cada uno de vosotros es quien hace sus propias normas. Efectivamente, ahí es, ahí es. Cada uno de vosotros establece las pautas y cada uno de vosotros decide si lo que ha hecho es bueno, si lo que hace es bueno, ya que cada uno de vosotros es el único que ha decidido quién y qué es realmente y quién quiere ser. Todo con mayúsculas. Y cada uno de vosotros es el único que puede establecer si lo que hace es bueno. De hecho, cada expresión que realizamos aquí en el mundo se siente de manera diferente a posteriori por cada una de las personas, porque cada una de las personas establece sus propias reglas. Y aunque el mundo diga esto está bien o esto está mal y nos adhiramos al mundo, es una elección la que tenemos, la de adherirnos al mundo o adherirnos a tal ideología o adherirnos a tal tradición religiosa o adherirnos a tal sistema cultural o al otro o al otro o al otro o al otro. Por lo tanto, es elección nuestra, nuestras propias normas. Sí, desde pequeño estamos recibiendo la influencia de las normas del entorno en el que nos criamos y nos desenvolvemos. Pero a partir de un cierto momento, previamente por decisiones internas o en fase de planificación de la siguiente vida, pero posteriormente tenemos libertad. La única y mayor libertad que tiene el ser humano en su experiencia es la de pensar lo que quiera. Esa es una libertad inalienable. Y entonces, debido a que tú te adhieres al sistema de pensamiento que quieres, tú eliges tus propias normas. Y conforme a lo que elijas, te vas a sentir después si no estás dando la mayor expresión posible que puedas dar, incluso conforme a esas normas que has elegido, que por supuesto siempre que sean normas del mundo van a ser normas relativas, sin valor absoluto. La única norma con valor absoluto que tiene el hombre es la divinidad de su corazón. Esa es la única norma de valor absoluto que hay.
Y eso es lo que iguala a todo ser humano. Su divinidad interna, en la medida en que la descubra, se igualará a todos los que la descubran. Esto lo expresa muy bien Jesús en un curso de milagros, cuando dice que los maestros de Dios avanzados, en el manual para el maestro, que relata las características, dice que pueden provenir de muy diferentes entornos, ideologías, religiones, tradiciones, pero que a todos les iguala una serie de características. La fundamental basada en la confianza, y de ahí partiendo todas las demás. Eso es lo que nos iguala. Eso es lo único que tenemos de valor absoluto en nuestra experiencia humana, la divinidad latente, escondida, que tenemos que desenterrar aquí. Y que viene a través del portal dimensional, incluso de una zona física de nuestro cuerpo. Bien. Déjame que te diga algo. Cada uno de vosotros es quien hace sus propias normas. Cada uno de vosotros establece las pautas. Y cada uno de vosotros decide si lo que ha hecho es bueno, si lo que hace es bueno, ya que cada uno de vosotros es el único que ha decidido quién y qué es realmente y quién quiere ser. Repetimos. Y cada uno de vosotros es el único que puede establecer si lo que hace es bueno. Ningún otro os juzgará nunca, ya que ¿por qué y cómo podría Dios juzgar su propia creación y decir que es mala? Si yo quisiera que fuerais perfectos y obrarais siempre de manera perfecta, os habría dejado en el estado de total perfección del que procedéis. No hubiesen podido realizarse las experiencias de exploración en el espacio-tiempo, de profunda limitación. Si Dios no hubiese querido que experimentásemos todo esto, no lo hubiésemos podido experimentar. ¿Debo entonces castigaros para realizar una elección que yo mismo he puesto a vuestro alcance? Y si yo no quisiera que dispusierais de esa segunda posibilidad, ¿para qué habría de crear otra que no fuera la primera? Es decir, que es una lógica aplastante. Si yo no quiero que actuéis el mal, pues os dejo en el estado de perfección en el que os creo y no os permito que lo actuéis. Con lo cual, si hay una posibilidad de que actuéis el mal, es que yo estoy conforme con que lo podáis explorar y ya cada uno decidir cuánto tiempo lo explora y cuánto tiempo se expresa a sí mismo en función de eso que no es, para a partir de ahí aprender cada uno quién es en realidad y expresarse cada vez más acorde con su naturaleza real. Claro, claro, si estas cosas bien explicadas, divinamente explicadas, pues se entienden a la perfección. Esta es la pregunta que debéis haceros antes de atribuirme el papel de un Dios que condena. La respuesta directa a tu pregunta es que sí, puedes hacer lo que quieras sin temor al castigo divino. Habrá castigos humanos y podrás sentirte en el infierno si ofreces una expresión de ti lo suficientemente alejada de quién eres en realidad. Pero siempre va a ser una decisión tuya y una consecuencia natural, como cuando el pez quiere salir del agua y nadar entre las rocas y se hiere y se lastima y no puede. Pues lo mismo. La respuesta directa a tu pregunta es que sí. Puedes hacer lo que quieras sin temor al castigo. Sin embargo,
puede resultarte útil ser consciente de las consecuencias. Claro, ¿cuáles son las consecuencias de hacer lo que yo quiera aunque sea la expresión más alejada de lo que yo siento que soy en realidad? Otra cosa son las consecuencias. Esa profunda desalineación para ti puede representar el infierno. Las consecuencias son los resultados naturales. No tienen nada que ver con los castigos. Son simplemente resultados, lo que resulta de la aplicación natural de las leyes naturales, lo que ocurre de manera totalmente predecible como consecuencia de lo que ha ocurrido previamente. La ley de causa y efecto, la ley universal de causa y efecto, la ley inevitable de causa y efecto, porque si no tuviésemos la ley de causa y efecto, no tendríamos orden, ni podría ser válida ninguna experiencia. Esto sería un sinsentido, un sin Dios y un caos. La ley de causa y efecto es la ley básica de toda realidad. Es una ley de Dios, podríamos decirlo así. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que si tú estás expresándote conforme a lo contrario a lo que eres, pues lo vas a notar. Lo vas a notar en una profunda desafección interna. Eso es el infierno, una infelicidad de gran calado. Es el pez convencido de que he de nadar entre las rocas y se araña y se desgarra y sangra y acaba muriéndose porque su naturaleza es el agua. Pues esas son las consecuencias naturales. Toda la vida física funciona según las leyes naturales. Cuando recordéis estas leyes y las apliquéis, lograréis dominar la vida a nivel físico. Causa y efecto. Pues, en fin, los 7 principios universales que glosa también el hermetismo en el Kybalión. Ahí están. Causa y efecto, correspondencia, polaridad, ritmo, vibración, género. Ahí están. Lo que a vosotros os parece un castigo, o aquello a lo que llamaríais el mal o la mala fortuna, no es sino una ley natural manifestándose por sí misma. Causa y efecto. La causa puede ser una planificación previa y el efecto, el producirse esos retos de aprendizaje, esas ventanas de oportunidad para poder tener estas experiencias de comprensión, para poder resolver todas esas cuestiones no aprendidas y no resueltas. Ley de causa y efecto, al fin y al cabo. Entonces, si conocieras estas leyes... No, este es Neil hablando. Entonces, si conociera estas leyes y las obedeciera, estas leyes naturales que habla Dios, que están perfectamente glosadas en los textos espirituales, tradicionales además. Entonces, si conociera estas leyes y las obedeciera, nunca más volvería a tener un momento de turbación. ¿Es eso lo que me estás diciendo? Pues bien, en esta pregunta lo vamos a dejar. Esta pregunta de Neil en la página 51, porque ya es tiempo suficiente para un vídeo. Esta información es densa y es mejor no hacer demasiado largos los vídeos y las explicaciones cuando se está hablando pues de una metafísica profunda. Pues bien, seguiremos con la parte 12ª, ya que la de hoy es la 11ª de este capítulo primero, en la siguiente sesión. Hasta entonces, prospector.